Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Espero que todo bien. Vamos a ver hoy una guía rápida y simple para aumentar la masa muscular en la espalda. Una guía simple para que la puedas poner en práctica. Entonces, aumentar la masa muscular en la espalda es muy simple, pero eso no quiere decir que sea fácil. Así que vamos al tema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la espalda está compuesta por varios músculos. Es un grupo muscular que está compuesta por varios músculos. Tenemos la parte alta de la espalda, que está compuesta por los trapecios, la parte de los romboides, todo el cuadrado lumbar, toda la zona lumbar. Después tenemos los dorsales. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo estimular toda esa parte alta de la espalda y la zona lumbar. Entonces, para estimular la parte alta, lo que te recomiendo es que vos elijas una o dos variantes de peso muerto, de visaras de cadera. Bien, probablemente escuches por ahí que el peso muerto no es un ejercicio ideal para el aumento de masa muscular porque se eleva demasiado la fatiga y no hay un estímulo tan localizado. Pero realmente, por no decir que es imposible, es muy difícil que vos veas a una persona que tiene un buen peso muerto, que no solamente es fuerte, cuando me refiero a fuerte no solamente es mover kilos y hacer repeticiones, sino que se mueva con una buena técnica. Entonces, es muy difícil que vos veas a una persona que es fuerte en peso muerto y que no tenga muy buena espalda, una espalda muy estética. Así que sí que es cierto que con el peso muerto no vas a tener un estímulo tan localizado, pero te va a ayudar a desarrollar la espalda a nivel general de una manera espectacular. Realmente se nota mucho la diferencia entre una persona que hace peso muerto de la que no, de la que principalmente es fuerte en peso muerto y de la que no. Así que es un movimiento que si bien es complejo, son movimientos complejos, sí te recomiendo que inviertas tiempo en aprender a moverte con calidad, a tener una buena técnica en peso muerto y en volverte fuerte semana a semana. Entonces, lo primero que vas a hacer es elegir una o dos variantes de peso muerto que a vos te gusten, con los que te sientas a gusto, para que puedas progresar a largo plazo. No, yo te recomiendo que no te exprimas demasiado la cabeza pensando cuál es el peso muerto que te conviene a vos, porque hay diferentes variantes. Tenés el peso muerto convencional, que es el peso muerto en el cual vos partís desde el suelo, ¿bien? En el cual flexionás bastante las rodillas. Entonces, se hace un trabajo mucho más general, en toda la espalda, incluso en los glúteos, en los isquios. Es como un peso muerto a nivel general, que te sirve para principalmente mejorar la fuerza y la masa muscular. Después tenés, por ejemplo, el peso muerto rumano, que es un peso muerto en el cual vos no vas a partir desde el suelo, sino que vas a partir desde un rack. Vas a tener la barra en un rack y a partir de ahí, simplemente haciendo un movimiento de hombros, vas a poder sacar la barra y a partir de ahí comenzar con el movimiento. Y a diferencia de los otros pesos muertos, en el peso muerto rumano, vos no llegás a tocar el suelo con la barra, sino que vos te vas a centrar en desplazar tu cadera hacia atrás, imaginándote que tenés una pared detrás tuyo y vos tenés que tocar con los glúteos esa pared, con un mínimo de flexión de rodillas. Sí que acá se flexionan un poquito menos las rodillas. Entonces, la barra básicamente baja un poquito más que la altura de las rodillas y ya volvés a llevar tu cadera hacia adelante. Y con eso tenés el movimiento completo. Puede parecer que es un medio peso muerto o que es un peso muerto con un rango de recorrido que no es completo, pero es una variante que te permite enfocarte mucho más en los glúteos y en los isquios. Obviamente la espalda se lleva un trabajo brutal, ¿ok? Pero es una variante más. Para hipertrofia, a mi gusto, de las mejores variantes que hay son el peso muerto rumano y el peso muerto convencional, si le querés dar un enfoque a la espalda. En caso de que quieras enfocarte más en la parte de los isquios, en la parte posterior de las piernas, tenés la tercera variante, que es el peso muerto piernas rígidas, que es un peso muerto en el cual vos sí partís desde el suelo, pero no hay prácticamente flexión de las rodillas. Tus piernas se mantienen básicamente estiradas en todo momento y eso te permite aislar mucho más los isquios, aunque la espalda se sigue llevando un trabajo brutal. Entonces, no te rompas demasiado la cabeza con cuál es la mejor variante para vos, simplemente elegí una con la que te sientas a gusto y mantenerla a lo largo de mucho tiempo, muchos meses. Volvete un especialista en esa variante que hayas elegido y nunca dejes de mejorar la técnica, nunca dejes de empujarte a vos mismo a progresar un poquito, ya sea aumentar una repetición, agregar un kilo a la barra, mejorar semana a semana, porque eso es lo que te va a permitir aumentar la masa muscular en la espalda. El peso muerto, este tipo de movimientos, permiten darle mucha densidad a la espalda.
Eso es muy notable entre una persona que lo hace y la que no, porque las personas que los hacen tienen una densidad, digamos, en la parte alta de la espalda y en la zona lumbar, que es muy notable con respecto a quienes no lo hacen. Así que sí te recomiendo que tengas una o dos variantes de peso muerto, dependiendo de cómo organices tu rutina. Bien, con 2 a 3 series por sesión de peso muerto, esto dependiendo de cómo organices tu rutina, va a ser más que suficiente. Y te vas a mover en un rango entre 5 a 10 repeticiones. A mí, por ejemplo, me gusta hacer una primera serie mucho más pesada, en la que me muevo entre 5 o 7 repeticiones más o menos, y luego otra serie un poquito más ligera, en la cual me muevo entre 6 a 8 repeticiones más o menos en ese rango. Bien, pero eso va a depender, como digo, de cómo organices vos tu rutina de entrenamiento. Bien, pasemos ahora a la variante de remos. Seguimos con la parte alta de la espalda. Cómo darle un buen trabajo a toda la parte alta de la espalda. ¿Qué son los músculos que se encargan principalmente de protraer y retraer las escápulas? Es decir, hacer ese gesto como de adelantar los hombros y retraerlos. Entonces, acá te recomiendo que tengas también una o dos variantes de remos en las cuales te vuelvas muy bueno a nivel técnico y vayas progresando en cargas, vayas progresando en peso poco a poco, vayas progresando en repeticiones semana a semana. Bien, entonces, acá te dejo varias variantes. Tenés, por ejemplo, el remo en T, que es con el pecho apoyado. Acá sacás de la ecuación a la parte de lumbar, entonces te permite centrarte mucho más en la parte alta sin que intervenga tanto la parte lumbar. Y después tenés las variantes como remo libre con barra y remo libre con mancuernas, remo en máquinas, en polea. ¿Qué es importante acá? Lo que es fundamental en los remos, sobre todo los que son para la parte alta de la espalda, es que vos tengas muy buen, no solamente control del movimiento, sino que seas capaz, por un lado, de aplicar agresividad, de aplicar esa explosividad en las fases concéntricas, que es cuando vos traes las barras o las mancuernas hacia vos, pero por otro lado seas capaz de controlar las fases negativas, las fases excéntricas. Y un detalle muy, muy, muy importante para maximizar los resultados es que vos en cada repetición permitas que tu hombro se descuelgue, bien, que sea hasta esa posición en la cual se descuelgan, eso se llama protracción escapular, porque eso va a permitir que se estire toda la parte alta de la espalda y eso le va a dar un estímulo brutal. Ahí es donde se dan los mayores beneficios en la ganancia de masa muscular en la parte alta de la espalda. Así que si vos aplicas eso, realmente vas a marcar la diferencia en tu espalda. Los cambios los vas a notar. Entonces, no solamente es importante, como digo, que vos te vuelvas fuerte, sino que seas capaz de tener una buena técnica. Bien, otra cosa importante en los remos es que estos, por ejemplo, el remo con barra, que es un ejercicio espectacular, si tienes la posibilidad, te recomiendo que lo tengas en tu rutina, o el remo con mancuernas, por ejemplo. Mucha gente dice que no es un ejercicio eficiente porque tienes que estar estabilizándote. El hecho de que tu cuerpo tenga que estar, que tu columna tenga que estar en esa posición con una carga pesada, estabilizando tu cuerpo, eso hace que tu espalda se vuelva súper, súper fuerte. Y eso te permite tener resultados a otro nivel de masa muscular. Entonces, volviendo a lo que te comentaba, con el tema de los remos es importante que no te centres en el remo con barra, me refiero al remo con barra, por ejemplo, que no te centres en tener la técnica perfecta, en que la técnica sale impoluta y sin nada de impulso. No, el remo con barra no es un ejercicio para tener una técnica perfecta, como se suele ver por ahí, que tener el torso 100% paralelo al suelo y que cero impulso, no. El remo es importante tirar pesado. Si vos realmente querés sacarle partido, tenés que tirar con cargas pesadas. Eso no significa que no cuides más tu técnica. Eso significa ser capaz de aplicar esa agresividad de la que yo te hablaba a la hora de traccionar y ser capaz de controlar las fases negativas, ¿bien? Pero moviendo cargas pesadas, cargas que te supongan un esfuerzo. Eso es lo que realmente va a marcar la diferencia en los remos libres, principalmente. Esto principalmente aplica a los remos libres. Así que importante que no tengas miedo en trabajar con cargas pesadas en los remos. Bien, por otro lado, el tema de volumen, dependiendo de cómo organices tu rutina, de 3 a 6 series por sesión en uno o dos de los ejercicios que vos elijas. Y yo acá me movería entre 6 a 12 repeticiones en cada una de esas series. Bien,
Justo me está dando el sol en la cara. Pero bueno, continuamos. Por último, y acá sí que vas a marcar la diferencia si aplicas esto. Vamos a los dorsales. Los dorsales son esos músculos que le dan amplitud a la espalda. Bien, estos músculos que se originan en la fascia toracolumbar, esa parte baja de la espalda, y se insertan en la parte frontal del húmero. Estos músculos, como digo, son músculos que le van a dar la amplitud a tu espalda. Y curiosamente son los músculos que peor se suelen entrenar en el gimnasio. Muy poca gente los entrena realmente bien. Entonces, si vos aplicas lo que te voy a comentar acá, vas a marcar realmente la diferencia. Entonces, para entrenar los dorsales, vos tenés que darle un trabajo específico, ¿bien? Y tenés diferentes ejercicios que te permiten conseguir estimular los dorsales. Por ejemplo, el trabajo en dorsaleras, que acá no aparece, pero probablemente ya te imaginas, el trabajo en dorsaleras, el jalón al pecho, el trabajo de dominadas, cuando vos te colgás en una barra. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de ejercicios? Si bien son muy buenos, son espectaculares, si a vos te cuesta desarrollar la amplitud de la espalda, es un músculo que te cuesta desarrollar, yo te recomiendo que además agregues un trabajo más específico, más analítico, porque en tu caso hace falta un trabajo más específico. En ese caso, em, de todas maneras te recomiendo que tengas el tipo de ejercicios que te muestro acá, pero tenés que agregar un trabajo unilateral, es decir, con un solo brazo. ¿Por qué? Porque de esa manera vos conseguís una mejor alineación del perfil de resistencia, digamos, la fuerza que vos tenés que aplicar con respecto a los músculos que vos querés trabajar, que en este caso son los dorsales. Bien, y cuando vos trabajás de manera unilateral, es decir, con un solo brazo, eso te permite posicionar a tu cuerpo de tal manera que podés maximizar el estímulo de los dorsales. Por ejemplo, un ejercicio que te recomiendo mucho, o una de las variantes que te recomiendo mucho, son los jalones unilaterales con agarre neutro o supino, es decir, con la palma girando hacia adentro o mirando hacia vos. Porque de esa manera vos, por ejemplo, te puedes colocar incluso al costado del banco. Acá en la imagen se ve que la persona está sentada en el banco, pero incluso te puedes colocar al costado del banco, bien, y para trabajar el dorsal es importante que vos mantengas el hombro descendido, que lo mantengas hacia abajo, que no permitas que haya una elevación. Entonces vos te colocás, supongamos que vas a trabajar con este brazo, y a partir de ahí vas a elevar el brazo hasta donde te permita, pero sin elevar el hombro. ¿Me explico? El hombro en todo momento queda hacia abajo, queda descendido. Y a partir de ahí pensás en traccionar llevando el codo hacia la cadera y volvés a subir hasta donde te permita. Pero siempre el hombro se mantiene abajo. No permitís que pase esto de descolgarlo. Si vos aplicás eso, el estímulo que se lleva a tu dorsal es brutal porque te permite aislarlo mucho más. Cuando vos permitís que el hombro se descuelgue, se activan otros músculos que en este momento no nos interesan. Así que lo mismo aplica, por ejemplo, al remo en una polea. Te puse acá como ejemplo. Si vos aplicás eso de mantener el hombro descendido, bien, y, y no permitís que se descuelgue el hombro, eso va a marcar mucho la diferencia. También tienes otra opción para el dorsal que es brutal, que es, a ver si me permite ajustar acá, el pullover unilateral, bien, con polea. Esto lo puedes hacer con un agarre también neutro o tirando supino, con la palma hacia arriba. Y aplica exactamente lo mismo. El hombro tenés que mantenerlo descendido y a partir de ahí vas a subir hasta donde te permita y vas a llevar la muñeca hacia la zona de la cadera, hacia la cadera, y eso va a estimular muy bien los dorsales. Hay un tip extra que te puede ayudar a aumentar el estímulo de los dorsales y es la posición de tu pelvis, teniendo en cuenta que los dorsales. Creo que se ha perdido la conexión. A ver, cositas del directo. Bueno, ahí me parece que volvió. Entonces, una cosa importante va a ser la posición de tu pelvis. Bien, teniendo en cuenta que los dorsales se originan en la fascia toracolumbar, la parte baja de la espalda. Así que si vos pones tu pelvis en una retroversión, que es hacer el gesto de como si vos quisieras llevar los glúteos hacia adentro, en vez de sacar culo, en vez de tirarlo hacia atrás, los llevas hacia adentro, eso sería una retroversión. Si vos mantenés tu cadera en esa posición, los dorsales se alargan. Y si los dorsales se alargan, son capaces de aplicar muchísimo más fuerza. Se van a activar mucho más. Así que ese es un tip extra que puedes aplicar tanto en el jalón unilateral, en el remo unilateral, en este pullover unilateral
y ya de por sí vas a sentir mucho la diferencia en el trabajo de la espalda. Bien, entonces, dependiendo de cómo organices tu rutina, vas a hacer de 3 a 4 series por sesión y acá sí me movería entre 10 a 15 repeticiones. Bien, para darle un trabajo directo a los dorsales. Y como digo, son músculos que no se trabajan tan bien, así que si vos aplicas estas cosas, realmente vas a marcar la diferencia. No está de más decirlo que esto tenés que acompañarlo de una buena alimentación, acorde al objetivo que vos tenés. En este caso, si es aumentar la masa muscular, vos tenés que estar en un superávit calórico. Tenés que consumir más calorías de las que tu cuerpo gasta. Porque por muy bien que entrenes, si vos no lo complementás con un buen plan de alimentación, no vas a ver ni de cerca los resultados que a vos te gustarían. Entonces, si no sabes cómo organizar tu alimentación, déjame un mensaje al privado y te voy a enviar un video sobre cómo organizarte con eso. Y si además te gustaría que yo te ayude personalmente, que te acompañe para que realmente este año puedas aumentar la masa muscular, conseguir un físico mucho más fuerte y estético, también te voy a dejar acá abajo del video un link para que puedas llenar un formulario. Y una vez vos rellenes ese formulario, yo me voy a poner en contacto con vos para explicarte cómo te puedo ayudar. Así que espero te haya servido este video y sobre todo que lo pongas en práctica. Fuerte abrazo.